En este significativo 20 de noviembre, nos encontramos ante revelaciones extraordinarias que tienen el potencial de transformar radicalmente nuestra comprensión sobre el destino espiritual y temporal de México. Las palabras proféticas que el Santo Padre Juan Pablo II compartió durante sus visitas pastorales a nuestra nación adquieren hoy una resonancia más profunda y perturbadora que nunca antes. Sus mensajes, cuidadosamente preservados a través de los años, no se limitaron meramente a aspectos espirituales, sino que parecen advertirnos sobre acontecimientos de mayor magnitud que están desenvolviendo ante nuestros ojos. La importancia de estas revelaciones proféticas no puede ser subestimada, pues mantienen una conexión íntima con las transformaciones y desafíos que nuestra sociedad mexicana experimenta en la actualidad. Cada día que transcurre, estas advertencias parecen materializarse con una precisión que resulta, cuando menos, inquietante. La pregunta que debemos plantearnos es, ¿qué conocimiento poseía Juan Pablo II sobre el destino de México que apenas ahora comenzamos a vislumbrar en toda su magnitud? La profundidad de estas profecías se manifiesta en múltiples dimensiones de nuestra realidad social y espiritual. En primer lugar, el Santo Padre advirtió sobre una transformación fundamental en la estructura moral de nuestra sociedad. Esta transformación, según sus palabras, comenzaría como un sutil alejamiento de los valores tradicionales, pero gradualmente se intensificaría hasta convertirse en una crisis espiritual de proporciones significativas. Esta crisis espiritual, sin embargo, no debe ser interpretada como un simple declive en la práctica religiosa tradicional. Por el contrario, Juan Pablo II la describió como un proceso más complejo y profundo, que involucraría una reconfiguración completa de la manera en que los mexicanos nos relacionamos con lo sagrado y con nuestra propia identidad espiritual. En el contexto actual, podemos observar manifestaciones claras de esta transformación profetizada. La sociedad mexicana experimenta una polarización creciente en términos de valores y creencias. Las nuevas generaciones cuestionan las tradiciones y buscan formas alternativas de expresión espiritual, mientras que sectores importantes de la población se aferran con mayor intensidad a las prácticas religiosas tradicionales. Esta dinámica de cambio y resistencia fue precisamente uno de los elementos centrales en las profecías del Papa. Según sus palabras, este periodo de tensión y transformación no debe ser visto como el fin de la espiritualidad mexicana, sino como una fase necesaria de purificación y renovación. La crisis actual, por tanto, puede ser interpretada como el preludio de un despertar espiritual más profundo y auténtico. El Santo Padre también habló extensamente sobre el papel especial que México está destinado a desempeñar en el contexto global. Sus profecías sugieren que nuestra nación se encuentra en el umbral de una transformación que trascenderá nuestras fronteras y tendrá repercusiones en toda la región latinoamericana y más allá. Esta transformación, según sus palabras, comenzará en el ámbito espiritual pero gradualmente se manifestará en todas las esferas de la vida social y cultural. Un aspecto particularmente significativo de estas profecías se relaciona con el surgimiento de nuevos líderes espirituales y sociales en México. Juan Pablo II predijo que estos líderes no provendrían necesariamente de las estructuras religiosas tradicionales, sino que emergerían de diversos sectores de la sociedad, impulsados por un genuino deseo de transformación y renovación espiritual. La autenticidad de estos nuevos líderes, según las profecías, se manifestará no tanto en sus palabras como en sus acciones y en su capacidad para unir a diferentes sectores de la sociedad en torno a valores fundamentales compartidos. Esta unidad en la diversidad será, según el Santo Padre, una de las características distintivas del despertar espiritual que México está destinado a experimentar. Las profecías también abordan el tema de los desafíos y obstáculos que México deberá enfrentar en su camino hacia este despertar espiritual. Juan Pablo II fue explícito al advertir sobre periodos de confusión y turbulencia social que precederían a la transformación positiva. Estos momentos de crisis, según sus palabras, servirán como catalizadores para despertar la conciencia espiritual dormida de muchos mexicanos. En este contexto de crisis y transformación, Juan Pablo II fue especialmente enfático al señalar que los periodos de turbulencia social no deben ser interpretados como señales de fracaso, sino como indicadores de un proceso de purificación necesario. Según sus profecías, estos momentos de aparente caos servirán como el crisol donde se forjará una nueva conciencia espiritual en el pueblo mexicano.
La intensidad de estos periodos de prueba, advirtió el Santo Padre, variará en diferentes regiones del país. Las zonas urbanas experimentarán manifestaciones distintas de esta crisis en comparación con las áreas rurales, pero todas las comunidades se verán afectadas de alguna manera por esta transformación fundamental. Este proceso de cambio, según las profecías, se desarrollará en 3 fases distintivas. La primera fase, que ya estamos experimentando, se caracteriza por un cuestionamiento generalizado de las estructuras tradicionales de fe y autoridad. Esta etapa inicial puede resultar especialmente desafiante para aquellos que han construido su identidad alrededor de formas tradicionales de expresión religiosa. Sin embargo, Juan Pablo II enfatizó que este periodo de cuestionamiento es necesario para eliminar prácticas superficiales y fortalecer una fe más auténtica y profunda. La segunda fase del proceso involucrará un periodo de intensa búsqueda espiritual. Durante esta etapa, que según las profecías comenzará a manifestarse con mayor intensidad a partir de este 20 de noviembre, muchos mexicanos experimentarán un despertar interior que los llevará a buscar respuestas más allá de las estructuras religiosas convencionales. Este periodo se caracterizará por la emergencia de nuevas formas de expresión espiritual y un renovado interés en las tradiciones ancestrales del país. La tercera fase, que representará la culminación de este proceso de transformación, traerá consigo una síntesis única entre la tradición y la renovación. Juan Pablo II describió esta etapa como un momento de florecimiento espiritual sin precedentes en la historia de México. Durante este periodo, la nación no solo recuperará su fervor religioso tradicional, sino que lo elevará a un nuevo nivel de comprensión y expresión. Este proceso de transformación espiritual tendrá profundas implicaciones en todos los aspectos de la vida nacional. En el ámbito social, las profecías indican que surgirán nuevas formas de organización comunitaria basadas en valores espirituales compartidos. Estas comunidades no estarán limitadas por denominaciones religiosas específicas, sino que se caracterizarán por su capacidad para unir a personas de diferentes trasfondos en torno a principios universales de amor, justicia y solidaridad. En el ámbito cultural, Juan Pablo II previó un renacimiento de las expresiones artísticas y culturales que reflejarán esta nueva conciencia espiritual. Las manifestaciones culturales tradicionales de México no desaparecerán, sino que serán reinterpretadas y revitalizadas por las nuevas generaciones, creando una síntesis única entre lo antiguo y lo nuevo. La dimensión educativa de esta transformación también fue abordada en las profecías. El Santo Padre habló de la emergencia de nuevos modelos educativos que integrarán la formación espiritual con el desarrollo intelectual y personal. Estas nuevas aproximaciones a la educación, según sus palabras, ayudarán a formar individuos más completos y conscientes de su papel en la sociedad. Un aspecto particularmente significativo de las profecías se refiere al papel de la juventud mexicana en este proceso de transformación. Juan Pablo II fue enfático al señalar que los jóvenes serán los principales catalizadores del cambio espiritual en México. Sin embargo, advirtió que esta generación enfrentará desafíos únicos que pondrán a prueba su determinación y compromiso. La tentación del materialismo y el individualismo extremo será especialmente fuerte para esta generación. No obstante, las profecías indican que surgirá un núcleo significativo de jóvenes que resistirá estas influencias y liderará un movimiento de renovación espiritual. Estos jóvenes, según las palabras del Santo Padre, se caracterizarán por su autenticidad, su compromiso social y su capacidad para integrar la tradición con la innovación. Las profecías también abordan el tema de la tecnología y su impacto en la vida espiritual. Juan Pablo II previó que los avances tecnológicos, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo espiritual, podrían convertirse en herramientas poderosas para la difusión de mensajes de esperanza y transformación. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de mantener un equilibrio saludable entre la conectividad digital y la experiencia directa de lo sagrado. En el ámbito de las relaciones internacionales, las profecías sugieren que México está destinado a desempeñar un papel crucial como puente entre diferentes culturas y tradiciones espirituales. Este rol de mediador cultural y espiritual se manifestará especialmente en las relaciones entre Norte y Suramérica, donde México actuará como un catalizador para el diálogo y la comprensión mutua. La dimensión económica de esta transformación espiritual también fue abordada en las profecías.
Juan Pablo II habló de la emergencia de nuevos modelos económicos que integrarán principios éticos y espirituales con el desarrollo material. Estos modelos, según sus palabras, demostrarán que es posible alcanzar la prosperidad material sin sacrificar los valores fundamentales ni la dignidad humana. Un aspecto particularmente relevante de las profecías se refiere al papel de la familia en este proceso de transformación. El Santo Padre advirtió sobre las presiones que enfrentaría la institución familiar en México, pero también señaló que estas presiones servirían para fortalecer y renovar los lazos familiares. Las familias que sobrevivan a este periodo de prueba, según las profecías, emergerán más fuertes y se convertirán en núcleos de renovación espiritual en sus comunidades. Las familias que emerjan fortalecidas de este periodo de prueba, según vaticinó Juan Pablo II, no solo serán testimonios vivos de resistencia espiritual, sino que se convertirán en verdaderos faros de luz para sus comunidades. Esta transformación familiar se manifestará en 5 dimensiones fundamentales que el Santo Padre describió con notable precisión en sus profecías. La primera dimensión concierne a la reestructuración de los roles familiares tradicionales. En este nuevo paradigma, las familias mexicanas desarrollarán una dinámica más equilibrada y colaborativa, donde la autoridad no se basará en imposiciones jerárquicas sino en el respeto mutuo y la sabiduría compartida. Este 20 de noviembre marca el inicio de un periodo crucial en esta transformación, donde veremos emerger nuevos modelos de interacción familiar que combinarán lo mejor de la tradición con las necesidades contemporáneas. La segunda dimensión abarca la educación espiritual dentro del núcleo familiar. Juan Pablo II fue enfático al señalar que las familias mexicanas desarrollarán métodos innovadores para transmitir valores espirituales a las nuevas generaciones. Estos métodos no se limitarán a la enseñanza formal de doctrinas religiosas, sino que integrarán experiencias vivenciales, prácticas contemplativas y servicio comunitario como parte fundamental del desarrollo espiritual de los jóvenes. En la tercera dimensión, el Santo Padre habló sobre el papel de las familias como centros de sanación y reconciliación social. Las P.R. Profecías indican que los hogares mexicanos se convertirán en espacios donde personas heridas por la violencia, la adicción y el desarraigo encontrarán refugio y oportunidades de transformación. Esta función sanadora de la familia se extenderá más allá de sus miembros inmediatos, creando redes de apoyo que fortalecerán el tejido social de comunidades enteras. La cuarta dimensión se refiere a la capacidad de las familias para preservar y transmitir la identidad cultural mexicana en medio de las presiones globalizadoras. Juan Pablo II previó que las familias desarrollarán una notable capacidad para integrar elementos de la modernidad sin perder sus raíces culturales y espirituales. Esta síntesis cultural se manifestará en nuevas formas de celebración, rituales familiares y prácticas cotidianas que mantendrán viva la esencia de la mexicanidad. La quinta dimensión profetizada aborda el papel de las familias en la construcción de una nueva economía solidaria. Las profecías hablan de la emergencia de redes familiares que desarrollarán modelos económicos alternativos basados en la cooperación, el apoyo mutuo y la sustentabilidad. Estos modelos demostrarán que es posible crear prosperidad material sin sacrificar los valores familiares ni la integridad espiritual. En el contexto de estas transformaciones familiares, Juan Pablo II también advirtió sobre desafíos específicos que las familias mexicanas deberán enfrentar. Entre estos, destacó la presión del consumismo extremo, la adicción a la tecnología y la fragmentación de los vínculos interpersonales. Sin embargo, las profecías indican que estos desafíos servirán como catalizadores para el desarrollo de nuevas formas de resistencia espiritual y cultural. Un aspecto particularmente significativo de las profecías se refiere al papel de las mujeres en esta transformación familiar. El Santo Padre previó un periodo de empoderamiento femenino que no se limitará a la conquista de espacios públicos, sino que incluirá una revalorización profunda de la sabiduría femenina en la vida familiar y comunitaria. Las mujeres mexicanas, según las profecías, serán fundamentales en la preservación y transmisión de valores espirituales a las nuevas generaciones. Los ancianos también ocupan un lugar especial en estas profecías sobre la transformación familiar. Juan Pablo II habló de un periodo de redescubrimiento del valor de la sabiduría ancestral, donde los adultos mayores serán reconocidos y honrados no solo como depositarios de la memoria familiar, sino como guías espirituales para las nuevas generaciones.
Este reconocimiento se manifestará en nuevas formas de convivencia intergeneracional y en la creación de espacios donde la sabiduría de los mayores pueda ser compartida y preservada. La sabiduría de los ancianos, según las profecías de Juan Pablo II, no solo servirá como puente entre el pasado y el presente, sino que también será fundamental para navegar los desafíos del futuro. En sus revelaciones, el Santo Padre destacó cómo esta sabiduría ancestral se manifestará en formas específicas y prácticas que transformarán la sociedad mexicana. En primer lugar, los ancianos serán reconocidos como guardianes de técnicas ancestrales de sanación y equilibrio espiritual. Sus conocimientos sobre medicina tradicional, rituales de purificación y prácticas de armonización con la naturaleza cobrarán nueva relevancia en un mundo cada vez más desconectado de sus raíces. Este 20 de noviembre marca el inicio de un periodo donde estos conocimientos comenzarán a ser sistematizados y transmitidos de manera más organizada a las nuevas generaciones. La profecía también habla de un resurgimiento de las tradiciones orales mexicanas. Los ancianos, como depositarios de historias, leyendas y enseñanzas ancestrales, desempeñarán un papel crucial en la preservación de la memoria colectiva del pueblo. Estas narrativas no serán consideradas meros relatos folclóricos, sino fuentes de sabiduría práctica para enfrentar los desafíos contemporáneos. Juan Pablo II fue especialmente enfático al señalar que surgirán nuevas formas de organización comunitaria centradas en el aprovechamiento de la sabiduría de los mayores. Se establecerán consejos de ancianos modernos que combinarán el conocimiento tradicional con las necesidades actuales de la sociedad. Estos consejos no se limitarán a funciones ceremoniales, sino que tendrán un papel activo en la toma de decisiones comunitarias y la resolución de conflictos. La profecía también aborda la emergencia de nuevos modelos educativos que integrarán la sabiduría de los ancianos en el sistema formal de educación. Las escuelas y universidades comenzarán a incorporar programas donde los mayores compartirán sus conocimientos sobre historia local, técnicas tradicionales de agricultura, artesanía y medicina natural. Este intercambio intergeneracional no solo preservará conocimientos valiosos, sino que también fortalecerá los lazos comunitarios. Un aspecto particularmente significativo de las profecías se refiere al papel de los ancianos en la sanación de traumas históricos y sociales. Según Juan Pablo II, los mayores actuarán como mediadores y facilitadores en procesos de reconciliación comunitaria. Su capacidad para contextualizar los conflictos actuales dentro de una perspectiva histórica más amplia será fundamental para encontrar soluciones a problemas arraigados. Las profecías también hablan de una transformación en la manera en que la sociedad cuida de sus ancianos. Surgirán nuevos modelos de atención que combinarán el respeto por la dignidad y autonomía de los mayores con las ventajas de la tecnología moderna. Estas innovaciones en el cuidado de los ancianos servirán como ejemplo para otras sociedades que enfrentan el desafío del envejecimiento poblacional. En el ámbito espiritual, Juan Pablo II previó que los ancianos serán fundamentales en la preservación y transmisión de prácticas contemplativas tradicionales. Su experiencia en la oración, la meditación y otras formas de conexión con lo divino será especialmente valorada en un mundo cada vez más necesitado de anclas espirituales. Los mayores enseñarán a las nuevas generaciones cómo mantener una vida espiritual profunda en medio de las distracciones modernas. La profecía también aborda el papel de los ancianos en la preservación de las lenguas indígenas y el conocimiento cultural asociado a ellas. Los mayores que aún hablan lenguas originarias serán reconocidos como tesoros vivientes, y sus conocimientos serán documentados y transmitidos utilizando tecnologías modernas. Este esfuerzo por preservar la diversidad lingüística será crucial para mantener la riqueza cultural de México. Un aspecto importante de las profecías se refiere a la forma en que los ancianos ayudarán a las nuevas generaciones a desarrollar una relación más armoniosa con el medio ambiente. Su conocimiento sobre los ciclos naturales, el uso sostenible de recursos y las prácticas agrícolas tradicionales será fundamental para enfrentar los desafíos ambientales contemporáneos. Juan Pablo II también habló sobre cómo los ancianos contribuirán a la preservación de las artesanías y técnicas tradicionales mexicanas. Su conocimiento sobre procesos artesanales, desde la elaboración de textiles hasta la creación de cerámicas, será revalorado como una forma de resistencia cultural frente a la producción masiva e industrializada.
Las profecías señalan que surgirá una nueva apreciación por los rituales y celebraciones tradicionales guiados por los ancianos. Estas prácticas ceremoniales no serán vistas como simples costumbres folclóricas, sino como herramientas poderosas para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. Los mayores enseñarán el significado profundo detrás de estas celebraciones y cómo adaptarlas al contexto contemporáneo sin perder su esencia. En el ámbito de las relaciones familiares, Juan Pablo II previó que los ancianos desempeñarán un papel crucial en la transmisión de valores fundamentales. Su presencia en el hogar será cada vez más valorada como un factor estabilizador y una fuente de sabiduría práctica para la crianza de los niños y la resolución de conflictos familiares. La presencia de los ancianos en el hogar y su papel en la transmisión de valores fundamentales marca apenas el inicio de una transformación más profunda que Juan Pablo II vislumbró para México. Esta transformación se manifestará en múltiples dimensiones que afectarán la estructura misma de la sociedad mexicana. En el ámbito de las relaciones familiares, el Santo Padre profetizó que surgirán nuevos modelos de convivencia intergeneracional que revolucionarán la manera en que entendemos la vida familiar. Este 20 de noviembre marca el comienzo de una época donde las familias comenzarán a reintegrar a sus ancianos no como una carga, sino como una fuente invaluable de sabiduría y estabilidad emocional. Los ancianos, según las profecías, desarrollarán nuevos métodos para transmitir conocimientos ancestrales adaptados a la era digital. Utilizarán plataformas tecnológicas para compartir historias familiares, recetas tradicionales y consejos de vida, creando así un puente entre la sabiduría antigua y las formas modernas de comunicación. Esta adaptación no disminuirá la profundidad de sus enseñanzas, sino que las hará más accesibles para las nuevas generaciones. Juan Pablo II también previó que los ancianos serán fundamentales en la restauración del tejido social en comunidades afectadas por la violencia y la desintegración. Su capacidad para recordar tiempos de mayor armonía social y su experiencia en la resolución pacífica de conflictos servirán como modelo para reconstruir relaciones comunitarias dañadas. Las profecías hablan de una revitalización de las tradiciones culinarias mexicanas liderada por los ancianos. Sus conocimientos sobre ingredientes tradicionales, técnicas de preparación y el significado cultural de los alimentos serán cruciales para mantener la identidad gastronómica mexicana frente a la invasión de comidas industrializadas. Este aspecto de la profecía se relaciona con una recuperación más amplia de la medicina tradicional y las prácticas de salud ancestrales. En el ámbito educativo, el Santo Padre vislumbró la creación de programas especiales donde los ancianos actuarán como mentores de jóvenes en riesgo social. Su paciencia, comprensión y sabiduría práctica serán especialmente efectivas para guiar a adolescentes que enfrentan desafíos en sus vidas. Estos programas de mentoría combinarán la transmisión de valores tradicionales con el desarrollo de habilidades prácticas para la vida moderna. La profecía también aborda el papel de los ancianos en la preservación de la música y las danzas tradicionales mexicanas. Su memoria de ritmos, melodías y movimientos antiguos será vital para mantener vivas estas expresiones culturales. Además, surgirán nuevas formas de expresión artística que combinarán elementos tradicionales con interpretaciones contemporáneas, siempre bajo la guía y aprobación de los mayores. Juan Pablo II fue especialmente enfático al señalar que los ancianos serán cruciales en la preservación de la espiritualidad auténtica frente a la comercialización de las prácticas religiosas. Su comprensión profunda de los rituales y tradiciones espirituales ayudará a distinguir entre las manifestaciones genuinas de fe y las apropiaciones superficiales de la cultura religiosa mexicana. En el ámbito de la justicia social, las profecías indican que los ancianos liderarán movimientos de resistencia pacífica contra la destrucción del medio ambiente y la pérdida de tierras comunales. Su conexión con el territorio y su comprensión de la importancia de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones inspirarán nuevas formas de activismo ambiental. Las profecías también hablan de una renovación en las prácticas agrícolas tradicionales guiada por la sabiduría de los ancianos. Sus conocimientos sobre ciclos lunares, manejo de semillas nativas y técnicas de cultivo sostenible serán fundamentales para desarrollar alternativas a la agricultura industrial. Esta recuperación de prácticas agrícolas ancestrales contribuirá a la seguridad alimentaria y la preservación de la biodiversidad.
Un aspecto particularmente significativo de las profecías se refiere al papel de los ancianos en la sanación de traumas intergeneracionales. Su capacidad para contextualizar el sufrimiento dentro de una narrativa más amplia de resistencia y supervivencia ayudará a las nuevas generaciones a procesar y superar heridas históricas que han afectado a sus familias y comunidades. La sanación de traumas intergeneracionales que Juan Pablo II profetizó se manifestará en formas específicas y profundas que transformarán el tejido social mexicano. Este proceso de sanación, según las revelaciones del Santo Padre, se desarrollará en múltiples niveles y afectará no solo a las familias individuales, sino a comunidades enteras. En primer lugar, los ancianos facilitarán la creación de círculos de sanación donde las diferentes generaciones podrán compartir sus experiencias de trauma y resistencia. Este 20 de noviembre marca el inicio de un periodo donde estas reuniones comenzarán a proliferar en diferentes regiones del país. En estos espacios sagrados, los mayores utilizarán técnicas ancestrales de sanación emocional, combinando rituales tradicionales con prácticas de escucha activa y acompañamiento espiritual. La profecía señala que surgirán nuevas formas de terapia familiar basadas en la sabiduría ancestral mexicana. Los ancianos guiarán estos procesos terapéuticos, incorporando elementos de la medicina tradicional, rituales de limpia energética y prácticas de reconciliación comunitaria. Estas terapias serán especialmente efectivas para abordar traumas relacionados con la violencia, la migración forzada y la pérdida de identidad cultural. Juan Pablo II también previó que los ancianos desarrollarán metodologías específicas para ayudar a las nuevas generaciones a procesar el dolor histórico heredado. Estas metodologías incluirán la recuperación de narrativas familiares silenciadas, la reconexión con prácticas culturales perdidas y la restauración de vínculos comunitarios rotos. Los mayores enseñarán cómo transformar el dolor ancestral en fuente de fortaleza y resistencia. Un aspecto crucial de estas profecías se refiere a la creación de rituales de sanación colectiva. Los ancianos diseñarán y guiarán ceremonias que permitirán a comunidades enteras procesar traumas históricos como el despojo territorial, la discriminación racial y la pérdida de lenguas maternas. Estas ceremonias combinarán elementos de diferentes tradiciones espirituales mexicanas, creando espacios seguros para el duelo y la transformación colectiva. Las profecías también hablan de una recuperación de la medicina tradicional como herramienta de sanación integral. Los ancianos compartirán sus conocimientos sobre plantas medicinales, temazcales y otras prácticas curativas que abordan simultáneamente el cuerpo, la mente y el espíritu. Este conocimiento será especialmente valioso para tratar afecciones psicosomáticas relacionadas con traumas no resueltos. Juan Pablo II enfatizó que los ancianos serán fundamentales en la restauración de la memoria histórica de las comunidades. A través de la narración de historias, cantos y danzas tradicionales, ayudarán a las nuevas generaciones a comprender el contexto histórico de sus traumas familiares y a encontrar sentido en las luchas de sus antepasados. Esta recuperación de la memoria histórica será crucial para el proceso de sanación colectiva.